Hola a todos. En este video quería enseñar una nueva opción que viene con la nueva versión de Blender, que es la versión 2.79 y que tiene opciones interesantes para construir nuevos materiales de una forma mucho más fácil que como lo hacíamos antes. Esto podríamos llamarlos materiales PBR. Para los que no saben qué significa PBR, son unos tipos de materiales mucho más versátiles que los tradicionales. Es decir, reciben información de la luz y del ambiente y se adaptan a cualquier entorno que les pongamos. Es decir, si cambiamos la ubicación del objeto, estos materiales van a reaccionar según su entorno. Para ello vamos a usar varias texturas, como por ejemplo los Normal Maps y los mapas de Roughness, que son los que indican las reflexiones. Bueno, ahora vamos a practicar un poco cómo sería esto. Vamos a empezar creando un plano. Vamos a Create y Plane. Vamos a escalar el plano y vamos a acercar la lámpara que ya viene por defecto en Blender. Vamos a acercarla al suelo para que obtengamos unas reflexiones adecuadas y veamos cómo reacciona la luz ante estos materiales. Vamos a poner Render, vamos a aumentar la fuerza de la lámpara con este botón que dice Object Data. Antes que nada vamos a precisar que estamos usando el motor de Cycles en Blender. Es importante que lo sepas antes de empezar. Ahora vamos a poner la pestaña Object Data y vamos a poner Use Nodes. Y ahora vamos a poder modificar la potencia de la luz. Vamos a ponerle una potencia de, por ejemplo, 200. Y con esto ya podemos empezar a aplicar el material. Vamos a dividir la pantalla y vamos a seleccionar desde este botón, vamos a poner Node Editor. Los materiales en Cycles se van a crear con el Node Editor. Vamos a seleccionar el plano. Y como vemos no tiene ningún material aplicado. Y aquí nos va a aparecer la nueva opción que tiene el Blender 2.79, que es el Principled BSDF Shader. Para ello vamos a ir al menú Add, luego vamos a poner Shader y vamos a poner Principled BSDF. Pero antes, claro, hay que crear un nuevo material con este botón. Vamos a crear un nuevo material y vamos a quitar este difuso que de momento no nos va a servir. Vamos a añadir el shader que hemos mencionado antes y vamos a unirlo con el material output. Como vemos, este Principled Shader es como una combinación de varios que había previamente en el Node Editor de Cycles. Todas las opciones para crear el PBR más o menos completo. Pero nosotros vamos a centrarnos en las más básicas y las más importantes, que son las que vas a usar la mayoría del tiempo. La primera es el Base Color. Base Color va a ser la textura difusa que usamos la mayoría de las veces, que es la textura base y la que va a dar color al objeto. Así que estas texturas las vamos a aplicar directamente en el Base Color. La siguiente que vamos a utilizar mucho y la que es importante para definir el objeto es la opción que dice Metallic. Esta opción nos va a dar la característica del objeto, si es un objeto metálico o un objeto no metálico. Básicamente los dos tipos de objetos que existen en el mundo se pueden dividir en estas dos categorías. La diferencia básicamente es que un objeto metálico va a tener una distinta forma en que refleja la luz que recibe, y una particularidad es que el objeto metálico no va a tener una textura de color que lo define. Si vemos un metal puro, estos metales no van a tener una textura, simplemente que van a ser puras reflexiones, pero obviamente podremos cambiar el color de esas reflexiones para darle el tono al metal. En cambio, un objeto no metálico va a aparecer con esta opción en Metallic con el valor 0 en la pestaña Metallic. La mayoría de los objetos no van a ser metálicos, así que vamos a dejar este suelo que vamos a crear en Metallic 0. La opción especular es la cantidad de brillo que va a reflejar el objeto, y más o menos el 0,5 es una cantidad adecuada para la mayoría, así que no vamos a tocarla en general, salvo en casos muy concretos o en objetos muy concretos que necesitamos cambiarla. Ahora la próxima opción importante, la tercera, es el Roughness. El Roughness nos va a dar la cualidad de las reflexiones, es decir, si un objeto refleja la luz directamente hacia nosotros o si la dispersa y es un objeto rugoso. Vamos a ver que si cambiamos el Roughness del suelo, a medida que lo reducimos, las reflexiones van a ser más marcadas hasta llegar a ser totalmente duras. En cambio, si aumentamos el Roughness, es decir, la reflexión de la luz se va a difuminar cada vez más como si el objeto fuera opaco. Ahora, la cuarta opción que vamos a usar es la opción que pone Normal. Aquí vamos a poner todos los mapas de normales que tengamos para delimitar la geometría del objeto,
para ver la forma en que se va a reflejar la luz en el objeto y simular una geometría concreta. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a crear un suelo de madera, y para ello primero vamos a poner en Base Color la textura difusa. Para ello vamos a poner Add Texture y Image Texture o textura de imagen. Esta imagen va a ir directamente aplicada a la Color Base. El objeto ahora nos va a aparecer de este color, que eso significa que no tenemos aún asignado un archivo de texturas o una textura al objeto. Ahora vamos a abrir, donde pone en el nodo de Image Texture, vamos a abrir una textura que hemos seleccionado previamente, que por cierto las podréis encontrar en la descripción del vídeo por si queréis practicar. Ahora vemos que no se ve nada, y esto es porque no hemos hecho las Vs del objeto aún. Así que vamos a ir al modo sólido, vamos a ir a Edit Mode y vamos a poner la tecla U y luego Smart UV Project. Así el objeto va a quedar con las Vs desplegadas. Vamos a ir a Render y ahora vamos a ver que se nos ha aplicado ya la textura al suelo. Como vemos, es un suelo de madera, de manera un poco desgastada y vieja. Y lo que vemos ahora es que la base de textura que hemos puesto se ve mínimamente bien, pero como vemos, las reflexiones no son correctas porque para el programa este objeto es totalmente plano. En cambio, el suelo que queremos crear no es plano, sino que tiene diferentes hendiduras en la madera y arrugas que van a ser importantes que se noten en las reflexiones y en la geometría. Así que de momento tenemos una textura pero plana. Ahora vamos a intentar agregarle detalles a esta textura y para ello vamos a pasar para ello a la opción Roughness. Esta opción Roughness nos va a dar la cantidad de luz reflejada en diferentes zonas del objeto. Es decir, que cuando aplicamos una textura Roughness va a decir algunas zonas de este objeto necesitan ser más brillantes y más reflexivas que otras. Por ejemplo, donde hay uniones entre las maderas no va a haber tantas reflexiones porque la luz no va a reflejar directamente en ellas, pero en las zonas más sobresalientes de la madera sí. Para ello vamos a agregar la textura Roughness que tenemos preparada. Como vemos, esa es la textura Roughness. Es en blanco y negro y nos va a decir que las zonas más blancas van a ser las más reflexivas y las zonas más oscuras las menos reflexivas. Vamos a agregarle el Roughness, vamos a poner añadir y Texture y Image Texture. Vamos a abrir la textura de Roughness y vamos a conectar el color a la pestaña Roughness. Como vemos, ahora esto ha cambiado. Ahora tenemos las reflexiones de la luz que se adaptan a la forma de la madera, porque vemos, por ejemplo, que hay zonas donde la luz no se refleja y hay zonas en que sí. Esto va a venir marcado por la textura que acabamos de agregar. Pero aún así, vemos como la textura aún parece un poco plana y no se muestra la geometría como debería y no se muestran las hendiduras como deberían. Así que para esto vamos a usar las texturas de Normal Map para darle geometría al objeto. Vamos a añadir una textura, vamos a poner Image Texture y vamos a abrir la textura de Normal Map. No la vamos a poder conectar directamente al Normal porque no va a quedar del todo bien, no va a interpretar correctamente el programa que esto es una textura Normal. Así que vamos a agregar un nodo que se llama Normal Map. Este Normal Map lo vamos a conectar a la pestaña Normal y esta imagen textura la vamos a conectar al nodo Normal Map. Como vemos, se ve un poco extraño porque debemos cambiar esta opción. Cuando conectemos una textura de Normal Map, vamos a tener que cambiarla a Non-Color Data en vez de Color. Esto es muy importante porque el programa va a interpretar mejor las texturas de normales sin color, así que tenemos que poner Non-Color Data. Como vemos, ahora sí la madera parece que tiene geometría y tiene partes más hondas, partes más salidas hacia afuera, pero como vemos está demasiado fuerte la acción de esta textura Normal Map, así que para ello tenemos la opción Strength, donde podemos reducir esta fortaleza. A ver, pondremos por ejemplo 0,2. Si no nos gusta demasiado podemos bajarla aún más, por ejemplo 0,15. Y como vemos ahora, este material va a reaccionar a la luz de forma correcta y de forma más realista, independientemente de los cambios en el entorno.
Es decir, que podremos poner este material en donde queramos, en cualquier escena que queramos, y nos va a ser bastante satisfactorio porque va a ser más realista. Vamos a reducir la luz del fondo para que sea más claramente. Y ya tenemos hecho nuestro suelo con materiales PBR usando el Principled Shader que viene con la versión nueva de Blender. Si tienes dudas puedes preguntar en la sección de comentarios. Y si eres nuevo en el canal puedes suscribirte y darle me gusta a la página de Facebook. Espero que te haya servido este vídeo y hasta la próxima. Un saludo.